A continuación, el doctor Alfonso Romo Diego, miembro de la Academia Mexicana de Patología Dual, médico familiar y es el encargado del área administrativa de la MEPAD, nos va a hablar sobre el abordaje integral de la depresión en primer nivel de atención, la importancia que tiene el diagnóstico. Adelante, doctor. Sí, gracias, buenos días a todos. Me da gusto regresar aquí a esta mi alma mater. Soy egresado de aquí, soy médico familiar y pues gran parte, ya 10 años en la consulta de medicina familiar, ahorita intentando un poco también empezar la consulta en medio privado y también formo parte de la Academia Mexicana de Patología Dual y vamos a hablar un poco de este tema que depresión pues es uno de los trastornos de salud mental más frecuentes y por lo tanto es de los que más se asocian a trastorno por uso o consumo de sustancias. El objetivo de esta plática es conocer un modelo de abordaje integral de la depresión aplicando estrategias de evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Y empiezo con algunos datos muy generales. El trastorno depresivo mayor es un trastorno caracterizado por síntomas depresivos persistentes durante al menos 2 semanas. Hay una temporalidad que si no se cumple, no podemos hablar de depresión, y esta temporalidad es 2 semanas. Estos síntomas deben afectar significativamente la vida diaria de la persona. Su funcionalidad es muy distinta a como era antes de esas 2 semanas y se va a asociar a una baja calidad de vida, baja productividad, aumento en obesidad, sedentarismo, aumento en mortalidad por suicidio y por otras causas. Me agrada mucho que tengamos aquí dentro de los ponentes, por ejemplo, la maestra que es psicóloga, que está dando como que un panorama muy distinto. Generalmente los médicos estamos formados en el modelo biomédico donde queremos llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, hipertensión grado 2 descontrolada de la clasificación JNS8 o episodio depresivo mayor, grave, recurrente, por ejemplo. Pero es bien importante no nada más quedarnos como médicos con esa parte biomédica, sino ver también la parte psicosocial. Y la depresión es una parte que podemos poner en el expediente diagnóstico, episodio depresivo grave, por ejemplo. Pero también hay que ver todos esos problemas psicosociales que trae el paciente. A lo mejor trae una disfunción familiar importante, crisis paranormativa por desempleo, por muerte de algún familiar, algún duelo no resuelto, y todo esto hay que estarlo investigando. ¿Qué pasa con la depresión? Puede ocurrir con otros trastornos mentales. Por ejemplo, es frecuente con trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, trastorno por uso de sustancia y con otros trastornos mentales. Pero la depresión también puede ocurrir con otras enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, obesidad. Y cuando coexisten estas entidades, pues se va a dificultar el tratamiento de ambas y ambas se complican. Y se dice que la depresión es de las primeras causas de discapacidad, con una pérdida promedio de 27 días productivos al año. De los que son médicos que trabajan en institución y les toca dar incapacidades, yo pregunto, ¿a quién de ustedes les ha tocado dar una incapacidad por depresión? Sí, tengo una, dos personas. Y la realidad es que estos pacientes, pues, por ejemplo, muchas veces no llegan a la consulta, no llegan al trabajo, porque es tanta la discapacidad que genera que no se levantan para ir al trabajo y disfuncionan en su vida. Sí, epidemiología, una encuesta ya un poco viejita, la ENEP, Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica 2002, decía que 9.2% ha tenido algún trastorno depresivo a lo largo de la vida. Ya encuestas posteriores como estas no se han hecho, pero en cada ENSANUD, que se hace cada 6 años, y actualmente ya los han hecho más frecuentes, se investigan síntomas depresivos. Por ejemplo, el más frecuente que tenemos aquí en SANUD 2018 investigó síntomas depresivos tanto en hombres como en mujeres. Esto lo hacen aplicando un cuestionario que tiene una alta especificidad y sensibilidad con el diagnóstico que se hace con el Gold Standard, o sea, por los criterios del DSM-5. Y vemos que la prevalencia en hombres de síntomas depresivos, 8.8%, y en la mujer, 17.6%. Si queremos sacar una prevalencia nacional, tenemos una prevalencia nacional de 13.6%. Y la depresión, pues, es más frecuente en mujeres, mediana edad, 36 a 49, escolaridad superior, se dice, de región rural y de la región sur del país. ¿Ok?
Y obviamente sabemos que con esto de la pandemia se agudizaron los problemas de salud mental. Hay algunas encuestas que nos ayudan a ver cómo ha evolucionado, por ejemplo, esto de la depresión. Tenemos la prevalencia que estaba en el SANUD 2018, pero tenemos por allá también otras encuestas que se hicieron en 2020, abril, junio y octubre, ya en contexto del COVID, y vemos que sí aumentó la prevalencia de los síntomas depresivos hasta un 22.8%. Ok, aquí tenemos también otros datos interesantes del ENSANUD, bueno, un subanálisis del ENSANUD. Aquí lo interesante es que nos dicen cuál sería la prevalencia en los diferentes años, pero también aquí les encerré en un círculo la cobertura de detección y la cobertura de tratamiento. Nótese, por ejemplo, me voy a esta, que es el ENSANUD del 2018, en poblaciones de menos de 100,000 habitantes. Una prevalencia aproximada de depresión del 15%, pero la prevalencia de detección en pacientes con depresión 3.5 y la prevalencia de los que ya tienen un tratamiento 2.7%. Entonces aquí tenemos una brecha importante donde hay pacientes que están padeciendo depresión, no se les está haciendo el diagnóstico y no estamos llegando al tratamiento. Y habría que ver de esos cuántos están controlados. Okay. Hablando un poco de la etiología de la depresión, sabemos que es multifactorial. Como todas las enfermedades en salud mental, tienen un componente de una predisposición neurobiológica, genética también, pero también tiene un aspecto muy importante, la parte psicológica y social. La parte genética, los cambios bioquímicos a nivel cerebral, esas predisposición genética van a dar la predisposición neurobiológica, pero los factores psicológicos y sociales son los que generalmente van a permitir que se desencadene ya como tal la enfermedad. Algunos, por ejemplo, podrían ser una pérdida de algún familiar, crisis familiares fuertes, situaciones de estrés, todos los eventos estresantes a lo largo de la vida. Un poco de fisiopatología de la depresión. Tenemos que antiguamente se manejaba la teoría monoaminérgica, donde sabemos que el cerebro se comunica de dos formas. Una es la comunicación eléctrica y la otra es bioquímica. En el cerebro hay varios neurotransmisores que toda la comunicación en el cerebro va a ser de una neurona presináptica a una postsináptica, donde normalmente se libera en el espacio intersináptico los neurotransmisores que se encargan de la comunicación cerebral. Hablando de depresión, tenemos tres muy importantes, que es la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Y por ejemplo, aquí tenemos la serotonina, se produce en los núcleos del RAFE, en el tallo cerebral, y de ahí, a partir de circuitos, se van a dirigir a diferentes partes del cerebro. Por ejemplo, se dirige a la comunicación serotoninérgica a cerebelo, médula espinal, tálamo, hipotálamo, tallo cerebral, a la corteza, al sistema límbico y a los ganglios basales. Dependiendo de dónde esté el problema de comunicación serotoninérgico, pues son los síntomas que vamos a tener. Sí, también la dopamina, sabemos que se produce sustancia negra, también el núcleo tegmental ventral, y de ahí se dirige a otros sitios comunicando, por ejemplo, como a la corteza, núcleo accumbens y amígdala. Y dependiendo en dónde esté la disfunción, también son los síntomas que vamos a tener. Sí, por ejemplo, aquí tenemos una imagen, un esquema del cerebro. Por ejemplo, el núcleo estriado, que si hay un problema de comunicación serotoninérgica, dopaminérgica, pues va a haber una fatiga y enlentecimiento psicomotor. Tenemos también cerebelo, que también si hay un problema de comunicación a este nivel, pues va a haber enlentecimiento psicomotor. Tenemos aquí el sistema activador reticular en el tallo cerebral, el que se encarga de despertarnos por las mañanas. Igual, si aquí hay una deficiencia en la comunicación serotoninérgica, va a haber fatiga física. Tenemos el hipotálamo, que cuando hay deficiencia en la comunicación serotoninérgica, noradrenérgica, se van a afectar tanto sueño como apetito, procesos que controla el hipotálamo. Yéndonos a partes más evolucionadas del cerebro, tenemos, por ejemplo, la corteza prefrontal, que es la que se encarga de la parte de las decisiones ejecutivas. Ya tenemos toda esta información, vamos a tomar una decisión. Y cuando hay una falla serotoninérgica a este nivel, pues tenemos también que hay problemas de concentración, de interés, de placer, enlentecimiento psicomotor, también fatiga física. Y tenemos igual núcleo accumbens, que cuando hay un problema ahí, pues también vamos a tener disminución del interés, disminución del placer, fatiga, falta de energía.
Ok. Sabemos que la clasificación más reciente, bueno, tenemos aquí DSM-5, que recientemente ya se publicó la revisión, el DSM-5-TR, pero aquí tenemos la clasificación de los trastornos depresivos. Ahorita en específico vamos a estar hablando un poco más del trastorno depresivo mayor, que cuando hacemos un diagnóstico, el mismo manual nos dice que no es nada más poner paciente con diagnóstico de trastorno depresivo mayor. También hay que hacer algunas otras especificaciones. Por ejemplo, especificar si es episodio único o recurrente. Especificar la gravedad, si es leve, moderado o grave, que esta la vamos a determinar en base al número de criterios y en base también a la funcionalidad del paciente. Especificar si el paciente tiene o no características psicóticas y también hay que hay que mencionar si el paciente está en remisión, ya sea parcial o total. Para esto, pues tenemos que darle un seguimiento al paciente. Por ejemplo, un diagnóstico debería de ponerse según el manual: trastorno de depresión mayor, episodio único, gravedad moderada en remisión parcial. A esto aquí estamos hablando casi del diagnóstico biomédico, pero podemos agregarle ese diagnóstico también dentro de la esfera psicosocial. ¿Cuáles son los problemas que está teniendo realmente el paciente, que pueden ser muchas veces los que no le permitan salir de esta depresión? Okay. Estos son los criterios del DSM-5 para hacer el diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Tenemos las letras de la A a la E. En la letra A tenemos los síntomas cardinales, que si presenta 5 o más de aquellos síntomas durante al menos 2 semanas, podemos pensar que tiene trastorno depresivo mayor. ¿Cuáles son los síntomas? Los dos síntomas básicos sabemos que son el ánimo depresivo y la anedonia o disminución del interés. Al menos tiene que estar presente uno de estos dos. Y debe de haber, del resto de los 9 síntomas, deben de sumar 5 para tener el diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Tenemos la pérdida de peso, que puede ser aumento o disminución de peso sin algo que lo justifique, o aumento o disminución en el hambre, apetito. Igual el trastorno del sueño, hipersomnia o insomnio. Paciente que está agitado o lo vemos lento con un retraso en lentecimiento psicomotor. Fatiga o pérdida de energía, síntoma muy frecuente en la consulta. Culpa o inutilidad, que generalmente ya son ideas hasta casi delirantes de los pacientes. Es una culpa irracional comparándolo con la situación que vive el paciente. Sin menor capacidad de pensar o dificultad para tomar decisiones y pensamientos de muerte o ideas de suicidio. Siempre en todo paciente con depresión es bien importante interrogar y descartar la ideación suicida. Entonces, si tienes 5 o más de estos síntomas durante al menos 2 semanas y al menos uno de estos síntomas son ánimo depresivo y anedonia, podemos tener depresión. ¿Qué es lo que sigue? Ver cómo está la funcionalidad, ver si le está causando un malestar significativo o deterioro en su función, en su vida, con su pareja, con sus amigos, con sus hijos, en la escuela, en el trabajo, en todas las esferas en las que se desempeña este paciente. También estos síntomas no deben de poder atribuirse a sustancias o a otras afecciones. Hay muchos medicamentos que pueden simular síntomas depresivos. En otras afecciones sabemos que anemia, desnutrición, hipotiroidismo pueden simular también aquellos síntomas. Algunas sustancias durante el periodo de abstinencia también pueden simular los síntomas depresivos, y las drogas depresoras pues también pueden simular los síntomas depresivos. No puede explicarse mejor por otro trastorno, y nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco, porque si este paciente ya tuvo un episodio maníaco o hipomaníaco, el diagnóstico ya no va a ser trastorno depresivo mayor, el diagnóstico va a ser trastorno bipolar y el manejo es completamente distinto. Aquí me cambio un poquito pues me cambio un poquito de escenario y ¿alguien ha escuchado de este programa MHGAP? Levanten la mano de favor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Creo que somos la minoría y creo que de los que han escuchado de MHGAP son porque están relacionados con temas de salud mental o adicciones. MHGAP es una estrategia de la OMS que es parte del Plan de Acción sobre Salud Mental. Inicialmente era 2013-2020, pero como no se cumplió por todo esto del COVID, pues ya lo ampliaron hasta el 2030. Y una de las estrategias fue ver a los médicos de primer nivel, médicos generales, médicos familiares, que son los que más atienden pacientes en consulta, y decir, bueno, en México tenemos
3 psiquiatras por cada 100,000 habitantes. Somos afortunados porque hay países con menos de un psiquiatra por cada 100,000 habitantes, pero somos de 14 médicos familiares por 100,000 habitantes y más de 30 médicos generales por los 100,000 habitantes. Entonces, ¿por qué no capacitar a todos estos médicos para que puedan atender a los pacientes con problemas de salud mental y así evitar las brechas en salud mental? ¿Qué brechas? Pues obviamente se dice que pacientes con diagnósticos de trastorno de salud mental pueden pasar hasta 10 años sin que se diagnostique y sin que se te trate. Y son 10 años en los que estos pacientes están teniendo pues una disfunción importante en todas sus esferas. Entonces, se dice que 1% del personal de salud a nivel mundial presta servicios de atención a la salud mental. Muy poco. Entonces, este programa, la idea es eliminar estas brechas. Y este programa, MHGAP, uno de los objetivos era que todos los médicos generales y familiares quedaran capacitados en esta guía. Y pues nos quedan 7 años para terminar con este objetivo. Aquí está lo que les decía, por cada 100,000 habitantes, 14 médicos familiares, pero nada más tenemos 3 psiquiatras. Y si nos vamos, por ejemplo, a zonas rurales o a algunos estados del sur, pues seguramente esta cifra es menor. Okay. La guía se centra principalmente en estos padecimientos: depresión, psicosis, epilepsia, trastornos mentales y conductuales del niño y el adolescente, demencia, trastornos por consumo de sustancias, autolesión o suicidio y otros. ¿Por qué pone estos? Porque la OMS consideró que estos son los prioritarios. Nótese que la OMS dice que todo médico general, familiar, pues debe tener las herramientas suficientes para abordar pacientes con estos padecimientos y debe de tener herramientas suficientes para abordar patología dual. ¿Por qué? Porque está viendo, por ejemplo, tenemos depresión, tenemos otros trastornos mentales, pero también aquí vienen los trastornos por consumo de sustancias. Entonces debemos de estar capacitados para abordar paciente con depresión y alcoholismo, paciente con tabaquismo, paciente con trastorno de ansiedad y trastorno por consumo de cannabis, que son pacientes muy frecuentes. Y aquí me voy, por ejemplo, esto es de una monografía que sacó un instituto de psiquiatría sobre patología dual. ¿Y qué es patología dual? Se define como la coocurrencia de forma secuencial o paralela a lo largo de la vida de un trastorno por uso de sustancias más otro trastorno psiquiátrico, por ejemplo, alcoholismo y depresión. Y como dice, puede ser secuencial o paralelo. A lo mejor surge primero el alcoholismo, después la depresión, a lo mejor primero la depresión, luego el alcoholismo, a lo mejor surgen durante el mismo periodo, o a lo mejor, por ejemplo, es un paciente que tiene depresión, remite, ya tiene una remisión parcial o completa de la depresión, pero a lo mejor al año desarrolla alcoholismo y después puede tener una recaída de la depresión. Una vez que desarrolló el trastorno por uso de sustancias, hay mayor riesgo de recaída del otro trastorno psiquiátrico. Y la evidencia sustenta que podríamos pensar que esto es lo menos frecuente, pero la realidad es que la patología dual es la regla y no la excepción. ¿Qué tan frecuente la reportan en esta monografía? Pues obviamente depende del contexto. Por ejemplo, en hogares se dice que entre el 20 y el 50% puede presentar patología dual a lo largo de la vida. Y si hablamos ya de centros de tratamiento, por ejemplo, para desintoxicación de alguna droga, pues ahí obviamente va a ser más frecuente. Tenemos hasta el 75% a lo largo de la vida. ¿Y por qué es importante abordar ambas situaciones? Porque cuando tenemos, por ejemplo, el trastorno depresivo más un trastorno por uso de sustancias, va a haber una mayor utilización de servicios tanto especializados como de medicina general. Va a haber pobre adherencia al tratamiento y mayor tasa de recaídas y hospitalizaciones, a lo mejor por intoxicaciones agudas. Va a haber un mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, mayor riesgo de ideación y conducta suicida, que en sí ya es frecuente en trastornos mentales, ahora más cuando le agregamos el trastorno por uso de sustancias. Va a haber deserción escolar, laboral, problemas legales. Todo esto está afectando la funcionalidad de nuestro paciente. Mayor deterioro biopsicosocial, situación que va a generar un mayor incremento en los costos de la atención médica. Y por eso se dice que el tratamiento puede ser tanto integral como en forma paralela o secuencial.
pero lo ideal es que los pacientes con patología dual se dé un tratamiento que integre la atención a ambas condiciones para que obtengamos resultados, pues ahora sí que a corto plazo y a largo, bueno, a largo plazo, que responda rápido y que la respuesta sea mantenida. Ok, les presento brevemente. La guía MHGAP presenta un algoritmo para cada una de las patologías que ahorita mencionamos. Ahorita les presento brevemente el de depresión. Ya les queda de tarea a todos los que no conocían esta guía buscar algún curso MHGAP o meterse a internet a la página de la OMS, bajar el PDF MHGAP 2.0 y empezar a aplicar estos algoritmos que vienen. Tenemos, por ejemplo, el de depresión, que se basa primero en la evaluación. Vamos a saber si el paciente tiene depresión o no. Después el manejo y después el seguimiento. En la parte de evaluación, la primera pregunta por resolver es si nuestro paciente tiene o no depresión. Para eso, vamos a hacerle dos preguntas básicas. Bueno, lo primero es sospecharlo. ¿Cómo lo sospechamos? Son pacientes con múltiples síntomas físicos persistentes sin una causa clara. Es el paciente que llega porque le duele la cabeza, trae contracturados los trapecios, siempre le duele el cuello, le hormiguea la cara, pero luego se le va al pie. Siempre tiene el estómago inflamado, le da diarrea porque se descontrola el intestino irritable. Es un paciente con escasa energía, fatiga y alteraciones del sueño. ¿Qué paciente no llega a consulta y nos dice que está cansado, que le demos vitaminas o complejo B? También es causa muy frecuente. Son pacientes que no duermen o tienen una alteración muy importante de su ciclo circadiano. Son pacientes que van a estar tristes, van a tener un estado de ánimo deprimido persistente o pueden presentar también ansiedad. Es muy frecuente la asociación de síntomas ansiosos en los pacientes con depresión. Y muchas veces no es el motivo de consulta del paciente, pero tenemos que interrogarlo. Ahora sí que muchas veces cuando conocemos a los pacientes porque van cada mes a consulta y ya son pacientes de confianza, pues vemos que llega con una cara diferente, vemos la lagrimita, vemos que con alguna pregunta empieza a querer llorar, lo notamos, pero ahora sí que esto no hay más que interrogarlo. Y es un paciente con pérdida de interés o placer en actividades que son normalmente placenteras. Aquí la guía recomienda preguntar si el paciente ha tenido estos dos síntomas: ánimo depresivo, un estado de ánimo deprimido persistente o marcada disminución del interés o el placer para realizar actividades que antes disfrutaba. Si ha tenido esto, al menos en las últimas 2 semanas, el paciente puede tener depresión. Yo lo pregunto así muy directamente al paciente cuando veo que trae una cara distinta o algo en su cara que me lo denota o que viene con estos síntomas muy inespecíficos. ¿Se ha sentido triste la mayor parte del tiempo en las últimas 2 semanas? Siente como que no disfruta las cosas que antes disfrutaba en las últimas 2 semanas. Con cualquiera de estas dos que nos diga que sí, hay que proseguir con el algoritmo porque probablemente el paciente tiene depresión. Y una herramienta que les dejo es esta. Hay un cuestionario que se llama PHQ2, que es un cuestionario que lo podemos aplicar incluso en las salas de esperas a los pacientes, con el que podemos hacer un tamizaje. Que este cuestionario básicamente son las dos preguntas que les acabo de mencionar. Durante las últimas 2 semanas, ¿ha tenido alguna molestia debido a esto? ¿Poco interés o placer en hacer las cosas? ¿O se ha sentido decaído, deprimido o sin esperanzas? Sí, contesta. Si en esta escala de tamizaje tenemos 3 puntos o más, también probablemente el paciente tiene depresión y estamos obligados a descartar o confirmar el diagnóstico. ¿Qué es lo que sigue? Pues si ya tiene esos dos síntomas básicos, vamos a buscar otros síntomas para ver si cumple con 5 síntomas. Aquí hay algunos otros que podemos interrogar: alteraciones en el sueño o dormir demasiado, cambio significativo en el apetito o el peso, creencia de que carece de méritos o culpa, fatiga o pérdida de energía, disminución de la concentración, indecisión, agitación observable o se mueve más lentamente, que también es observable, desesperanza, que dice por más que haga las cosas ya no me va a salir, ya no tiene caso, y pensamientos o actos suicidas. Si sumando los síntomas, dos síntomas previos más estos, tenemos 5 o más, probablemente tenemos depresión. Una herramienta que yo les ofrezco aquí es PHQ2. Podemos utilizarlo como tamizaje en sala de espera y es una herramienta que está diseñada para que el paciente la llene él mismo, es autoaplicada. PHQ9 también y
Aquí viene el PHQ-9. El PHQ-9 básicamente es con unas preguntas y una escala de Likert, interrogar estos síntomas que son los mismos criterios diagnósticos del DSM-5. Pregunta, ¿ha tenido poco interés o placer en hacer las cosas? Y el paciente nos va a contestar ningún día, varios días, más de la mitad o casi todos los días. ¿Se ha sentido decaído o deprimido? ¿Ha tenido dificultad para quedarse o permanecer dormido? ¿Se ha sentido cansado o con poca energía? ¿Se ha sentido sin apetito o comido en exceso? ¿Se ha sentido mal con usted mismo, como que fracaso, ha quedado mal, ha tenido dificultad para concentrarse, se ha movido, ha hablado tan lentamente que otras personas pueden notarlo? Y si tiene pensamientos de que estaría mejor estar muerto. En base a esto obtenemos un puntaje y dependiendo de ese puntaje, no solo nos permite saber si el paciente tiene o no depresión, también nos permite estadificar una gravedad. Si de estos tiene 5 y al menos los primeros 2, el paciente seguramente tiene depresión si descartamos otras causas. Y podemos clasificarlo como leve, moderado o severo dependiendo del puntaje. Ok, ¿qué es lo que sigue? Ya tenemos que el paciente sí cumple con los síntomas, pero hay que ver que no haya otra explicación para estos síntomas. Entonces, ¿existe alguna enfermedad física que pueda asemejarse a la depresión? Por ejemplo, anemia, desnutrición, hipotiroidismo, consumo de sustancias o algún medicamento, por ejemplo, betabloqueadores, que pueden de repente al paciente tenerlo más dormido, más cansado. Si hay algo que explique, que pueda explicar los síntomas depresivos, pues hay que tratarlo. Y pues lo primero sería identificarlo. Por ejemplo, si sospechamos anemia, pues su biometría hemática. Si sospechamos hipotiroidismo, sus pruebas de función tiroidea. Si encontramos que efectivamente hay una enfermedad que justifique los síntomas, pues aquí hay que darle tratamiento a la enfermedad para ver si con eso remiten los síntomas. Y si no remitieron, pues puede que el paciente tenga depresión. ¿Qué es lo que sigue? Preguntar si el paciente tiene antecedentes de manía, porque si ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco, el diagnóstico va a ser el de trastorno bipolar. Entonces aquí hay que preguntar si en alguna ocasión ha presentado durante al menos una semana estos síntomas o de una gravedad suficiente como para que tuviera que estar hospitalizado o recluido. Elevación del estado de ánimo, muy irritable. Disminución de la necesidad de sueño. Son pacientes que duermen 2, 3 horas y para ellos es suficiente. Mayor actividad, sensación de energía infinita. La persona habla demasiado, incluso habla muy rápido, tiene fuga de ideas de tan rápido que vienen las ideas a su mente. Comportamientos impulsivos o imprudentes como gastar dinero excesivamente, tomar decisiones importantes sin reflexionar, cometer indiscreciones sexuales, cosas que pongan en riesgo su salud. Pérdida de inhibiciones, se distrae fácilmente y muestra una autoestima exacerbada. Él es grandioso, él lo es todo, habla mucho. Si ha tenido alguno de estos durante al menos una semana o de una gravedad tan importante como para estar hospitalizado, probablemente no es un paciente con depresión, probablemente es un paciente con trastorno bipolar. Estos pacientes yo les diría que si es posible no se los queden, si hay que mandarlos a psiquiatría para que les den su tratamiento adecuado. También hay que descartar que el paciente no haya tenido alguna pérdida importante, alguna crisis importante, el fallecimiento de algún familiar. Antes esto descartaba el diagnóstico de trastorno depresivo, ahora no. El paciente que está en un duelo no descarta la depresión, pero sí hay que ver que los síntomas sean acordes al duelo que está teniendo el paciente. Eso ya depende más del juicio médico. Y también otra cosa importante que quedamos que hay que preguntarle a todos los pacientes con depresión es la ideación suicida. Antes estaba el mito de que si lo interrogamos, a lo mejor estamos dándole ideas al paciente o motivarlo, pero se ha visto que es todo lo contrario. Cuando lo interrogamos de una forma empática, el paciente se siente más comprendido y disminuye ese estrés que siente porque dice, yo no debería tener estas ideas, pero el paciente está sintiendo una ansiedad y al sentirse comprendido disminuye un poco disminuye el riesgo de suicidio. Entonces a todo paciente preguntarle, ¿alguna vez ha pensado que sería mejor no vivir o no despertar?
Y si nos dice que sí, pues ahí hay que interrogar si ha tenido la idea y lo ha planeado y ha tenido algún intento, y todo esto hay que interrogarlo prácticamente en cada consulta, porque incluso cuando podemos pensar que el paciente va mejorando, a lo mejor puede haber una crisis, un ajuste en el medicamento que pueda hacer que regrese al riesgo suicida. Entonces esto hay que interrogarlo en cada consulta, igual que este punto de acá abajo. Todo paciente con algún trastorno mental hay que ver que no tenga otro trastorno mental neurológico o por uso de sustancia prioritarios. Entonces hay que conocer el MH gap de arriba para abajo para que si nos llega un paciente con depresión, pues también hay que ver que no tenga trastorno por uso de sustancias o también otro trastorno de ansiedad. Sí, aquí sobre el manejo, la guía MH-GAP menciona pocos medicamentos porque si nos vamos alrededor del mundo, hay países donde tenemos 10 medicamentos, 10 antidepresivos, pero hay países a lo mejor donde solamente tienen fluoxetina o amitriptilina. Entonces la guía MH-GAP por eso nos menciona los básicos, pero también se va a una parte muy importante. El manejo, recordar que no nada más es farmacológico, también hay que abordar al paciente de forma integral. Y aquí nos dan algunas recomendaciones para el manejo en el paciente con depresión. Dice, cada consulta hay que proporcionar psicoeducación tanto a la persona como a sus cuidadores. Esto de psicoeducación es explicarle al paciente, bueno, lo que usted tiene es una enfermedad mental, es por un desequilibrio en, ¿cómo se llaman? Neurotransmisores a nivel cerebral, es normal que se sienta de esta forma, el problema que tiene solución, ya sea con intervenciones en el estilo de vida, activación, pero también tenemos algunos medicamentos que pueden ayudarle en su problema. Esta educación puede ser individual o en grupo. En grupo a veces suele ser más efectiva porque el paciente aprende de las experiencias de los otros pacientes que están viviendo lo mismo. Reducir el estrés y fortalecer los apoyos psicosociales. Hay que saber ese paciente con quién vive, quién es su fuente de apoyo, quién le da de comer, quién lo puede motivar a salir a la calle, a sacar el perro. Cuáles son las situaciones de vida que en ese momento lo están estresando. Le estresa que su esposo no tiene trabajo ahorita, lo envío a trabajo social para que a lo mejor lo ayuden un poco a conseguir empleo o dirigirlo, decirle vaya a tal lugar, lo pueden orientar, le pueden ofrecer algo. Promover el funcionamiento adecuado en las actividades diarias y en la vida de comunidad. Aquí hay que preguntarle al paciente, bueno, ¿cómo era su vida antes de la depresión? ¿A qué hora se despertaba? ¿Qué hacía? ¿Iba al trabajo? ¿Hacía ejercicio? Y hay que estarlo motivando a que regrese a esa vida normal que tenía. Aunque se sienta cansado, aunque no tenga ganas, se va a despertar todos los días a las 7 de la mañana, va a sacar al perro. Esta semana se va a poner el objetivo de contactar a un amigo con el que se la pasaba bien para irse a platicar, tomarse un café y aunque no tenga ganas hay que forzarse a hacerlo porque eso va a ser una reprogramación y va a la larga a hacer una modificación en los neurotransmisores para que el paciente mejore. Considerar la administración de antidepresivos, que hay guías que mencionan que en depresión leve nos podemos quedar con estas intervenciones, pero en depresión moderada o grave, sí es muy importante el uso de antidepresivos. Yo diría que, por ejemplo, en sector público, yo lo utilizo en todos porque la realidad es que, por ejemplo, en la clínica donde yo trabajo, es un psicólogo para más de 100,000 habitantes. ¿Y qué puede hacer ese psicólogo con 100,000 habitantes? Dudo mucho que pueda darle una terapia cognitivo-conductual estructurada de 12 a 16 sesiones, viéndolo cada semana. Y también a lo mejor el paciente no puede estar yendo muy seguido. Hay que ser como que muy individualizado el tratamiento, pero yo sí consideraría que el tratamiento antidepresivo, la parte farmacológica sí debería de ser para todos. Considere derivar al paciente si, al servicio de psicología, terapia cognitivo-conductual, psiquiatría si disponemos, y no utilizar intervenciones que no funcionan, por ejemplo, el uso de vitaminas, complejo B, y darle un seguimiento periódico. Sí. Aquí tenemos los medicamentos que maneja esta guía, que es nada más pues prácticamente la amitriptilina y la fluoxetina, pero independientemente de los medicamentos, recordar que tenemos muchas otras herramientas para ayudar al paciente. Nada más el estarle interrogando cómo le fue de la consulta previa a esta consulta, ya salió con ese amigo que me dijo que iba a salir, cuántas veces sacó a sacar al perro esta semana, ya se está despertando y durmiendo a la hora que me había dicho.
En todo este seguimiento hay que dárselo al paciente en cada consulta y de las herramientas que yo más utilizo, por ejemplo, es en cada consulta, primera consulta, interrogo si tiene tristeza o anedonia en las últimas 2 semanas. Me voy a confirmar el diagnóstico con los criterios del DSM-5 y posteriormente le aplico el PHQ-9 para saber cuántos puntos tiene en ese momento. A las 2 semanas, 3 semanas que lo vuelva a ver, hay que volverle a aplicar el cuestionario para ver en qué porcentaje han disminuido los síntomas. Yo esperaría que a las 2, 3 semanas a lo mejor no haya una respuesta completa todavía, pero sí que hayan que hayan bajado entre el 10 al 25% los síntomas. Ya para las 6, 8 semanas del tratamiento farmacológico, yo esperaría que los síntomas pues ya hayan disminuido el 50%. Y de no ser así, pues tengo la opción de aumentar la dosis del medicamento o de hacer algún cambio en el medicamento, pero sí hay que estarle dando al paciente este seguimiento. Pues los dejo, agradezco por este tiempo